una de dos. Tiene la configuro en 1080, 1080, tiene 1 hora 40. ¿Cuánto? La configuro en 15. Bueno, amigo. ¿Bien? O hay que comprarle una memoria más grande. No permite, no permite, no, vos si lo van a instalar, sí. O sea, a ver, para tener video del partido está bueno. A mí ahora en el primer tiempo, cuando termine, te voy a pedir capaz los nombres. ¿Y qué es? Tu papá lo de negro y la chancha lo de tercera. Champions Sub-16. ¿16? Última preguntame que digo. Dale. ¿Esto es grupos o es ya...?
Sí, tenemos un poco. Sí, Juan.
Corre. Marto, Tean. Ai, sabihin mo. ¡Ay, boludo!
¡Va, te dan! Me gusta, Jorge, pegaste bien, porque tenés razón.
pica en una banda esto. Ah, ¿Has visto? a ver. Tipo te rebota. Es como muy... Fue muy pesado, una nena se mata. Yo no podría jugar una pelota tan pesada. Ahora sí, amigo, te voy a pedir los nombres. Tita Paez. ¿Cómo se escribe? Tita. Ah, Tita. Paez. Tita Paez todo junto. Tita Pae, ahí. Sí, ahí FC. Sí. Contra. Uy, pará, se me perdió. Contra la Chancha FC. La chancha, sí. Champion Sub 6. Sí, sí. Eso no me listo. Estás en... Buena, Paco, muy buena, muy buena. Pasó. Me lleva con él, boludo. Casi me lleva con él. ¿Qué onda si me pongo a vender así de remera estampada? No, no es muy redituable. Y tenés que conseguir la máquina. No, pero no hacerlas, tipo mandarlas a hacer y ¡Esa pared! Y tenés que ver cuánto... la máquina acá. Hacelo con la plancha. Pero ¿cuánto está? Está recarga. ¿Eh? Está recarga ese. Con la plancha, de planchar. Ah, ¿No viste que hay una forma? Tenés que comprar, o sea, es que depende de lo que quieras hacer, tenés que hacerlo vos, ¿entendés? Ese es el tema. Entendí. Y después la planchás y te queda perfecto. Claro, eso. Tengo que mandar a hacer los diseños. No, los diseños los podés hacer vos. Claro. Los imprimís en No, papel tipo transfer mandar y a lo- imprimirlo. No, porque el papel transfer está de por sí, es permite el papel. Vos lo imprimís con... Va, no sé si no necesitas sí o sí con... Creo que... No, creo que... impresoras de tinta. No, olvidate, no tiene que Creo ser que a la impresión la impresora. tendrías que mandar a hacer. Claro. Pero después
el resto? No sé, ¿Usas la hoja, como la para ponedor, sacar, una quiero hacer cinta? algo porque, o sea, más allá de que no estoy haciendo laburo ni nada, estoy quedándome mucho tiempo en mi casa y me mata, me mata. Capaz a mí que me condensa, mueve un poco ¿Y condimentos? ¿eh? ¿Condimentos? No, no. ¿Condimentos? ¿De qué? Tipo, no sé, de pimentón y todas esas cosas. ¿Y cómo lo venden? Lo compras a una Distribuidora, la cámara bien le pasó muy cerca. distribuidora, compras las bolsitas, que son las chiquitas, las cargas, tenés una balancita y obviamente, claro. O mix de frutos. Sí, o sea, entiendo a lo que va, está piola, que no lo había pensado, está bueno. Yo lo pensé, pero bueno, todavía no lo arranqué. Ojo, ya tenía Pero- 70 proyectos arrancados la mía con todos los amigos. Pero no es mala, depende también, por no sé. Instagram. Sí, Instagram, vas a los lugares. Tenés que ver, depende en qué zona vas a estar Medio también. mafia, porque- ¿no? ¿Eh? El cajoncito de condimentos medio mafia, es como lo que venden en el tren. No, pero tenés que ver por el tema de literalmente la competencia que podés llegar a tener en tu... Por eso, sí. Pues podés tener un lugar que literalmente... ¿cómo se llaman? Las que venden todo eso. Que venden almendras también, que venden dietéticas, no sé. Dietético. Tenés una de esas y tenés que ver si toda la De gente le última, compraría. boludo, clavás cajoncito en el tren. No, también. No adentro del tren porque te sacan cagando, pero en la puerta. O en la puerta también no vas a tocar. En la rotonda galletera. Los semáforos, te ponías a meter estética. Si no te... No es mala. Pero deben haber Especial, le dicho. mucha gente. Chiste interno de los fans de Star Wars. Star Wars, las especias ¿En serio? Igual son siempre- especies, ¿o es el no? nombre es el nombre de la droga. Pero se dice especies, ¿o Sí, no? sí, sí. Ah. Especias. Ojo, no lo había pensado, está buena. Pero bueno, Es está un bien. laburito igual, Sí, es que ir y conseguir donde Claro. Y te tenés que crear clientes. Tenés que tener a tu Claro, pero con clientela. el potencial cliente, la dietética no, la dietética va a ir a comprar al mascarito. Claro, no, yo digo la gente que te puede sacar la misma dietética, ¿entendés? Pero yo creo que vos tendrías prioridad, porque una cosa es ir al lugar y otra cosa es que te la lleven. Y eso lo tenés ganado vos, porque vos irías a llevar a cada local, ¿entendés? O a cada restaurante que te podés llegar a vender o un montón. Además, al vos ma- podés vender más barato por el simple hecho de que en la dietética te van a vender capaz de ciertas marcas y no te van a hacer bolsitas así individuales. Claro. Y vos las bolsitas individuales las podés vender más barato porque no Ay. te va a salir lo mismo. Aparte mi pedir. vieja compra esas bolsas que es para mi casa, porque usamos Sí, mucho. calcular Y el peso. No está muy, o sea, la bolsa, ponele, llega a salir mal, tampoco está muy cara, o sea, No, por eso, capaz hacer una No, compra, mucha invertir pérdida, en... no. Capaz O sea, sí, en los que pero- más se vende, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pimienta blanca, pimienta Sí, negra. esas cosas. Ya después le podés meter, qué sé yo, nuez moscada. Mezclas de hierbas para los mates. ¿Qué me decís a mí si es limpio? ¿Qué te dirían las mezclas? Tipo una yerba. Lo suyo. Ah, lo suyo. Pasa que hay algunos que los venden hechos en mezcla. Claro. Que la verdad que yo no probé, pero dicen A ver este, que están más copados que solo meterle una cosa de algo. 2650 vende los diferentes cosas. 1500, 5000, 7000. No sé por qué, ¿no? Me puse a pensar y calcular cuánto estaría para hacer con un emprendimiento así, pero que ofrezca botiquines armados. ¿Tipo vender eso?
Sí, a ver, estuve discutiendo con Jean toda la semana sobre las cosas que faltan en el botiquín y se me ocurrió esa. Ofrecer botiquines armados. ¿Pero a quiénes? Tipo a Y la... a torneos, Ah, claro. a torneos principalmente. ¿El contenido o con el botiquín también? No, todo. La caja de herramientas con las cosas adentro. El hecho que, o sea, podés vender eso a un torneo, pero no le vas a vender más de uno. Entonces le venderías ya las cosas que tiene adentro. ¿O no? Ah, bueno. Porque siempre falta. De última arrancás así y cuando tenés un pedido vas a comprar la bolsa. Si no, otra cosa que... Tipo, ¿cómo es que se llama esto? Los descartables también. Puede ser una buena opción. Tipo las cajas para las pizzas, vasos descartables, bolsas. El tema de clubes es muy difícil, ¿no? Otra más. Todos quieren que vaya a tener que hacer. Y si no, también estaba pensando. Mi amigo está teniendo ciclos de música. Tipo, organiza fechas. Muchas. Y está haciendo esos ciclos. Pero dije, si no algo con eso. ¿Y vos hacés fotos así? No, sí, eso sí, estoy haciendo Son ahí. muy buenas tus fotos. Estoy haciendo me ahí. encanta. El tema es que los músicos ya no tienen plata. Estoy yendo casi todos los fines de semana. El tema es que no me paga como evento, sino cada músico me paga las cosas. Claro. Y olvídate, cada vez me paga menos. Yo voy igual porque trabajaste en el día, viste, algunos se arrepienten, pero no hay la idea. Me gustaría de algo así. Y de última, capaz pensé hacer algo con eso. Hay un chabón que le hace ponerle los flyers, hay un amigo que hace los flyers. Yo hago la foto también. O algo para músicos, porque mis amigos son todos músicos y ahí tengo bastante contacto. Pero bueno, no se me ocurrió nada de eso todavía. Más allá de lo que fue ¿Y alguna... ¿No tenés un amigo que tenga alguna banda o algo de eso? banda, sí, todos, literal. Y no sé, organizarle las fechas. Es que lo hace a mi amigo eso. Tipo, O sea, lo son pasa. esos ciclos. Y es difícil, ¿eh? ¿Sí? Sí. Porque la gente no está comprando entradas. Ah, claro, tipo... Entonces, lo que te reditúa después de lo que te queda del ciclo es difícil. Sí, no hay problema, o sea, de ahí a algún lugar.
mañana le Si dije no, a acá mi frente a la hermano, plaza creo que tiene. ahí está lleno de cosas. Están las dos pizzerías en la esquina. Si no, hacen un poco antes, si en la Croce tienen en la esquina la pared. Claro, o sea, es que si no está esa la opción. Pero nada, mi hermana no quiere, ya comió pizza. Después, si no, le dije que yo me... Parola. Lleva a mi hermano. Encima creo que vamos a comer pasta mañana, me puse pasta la mañana. No sé, yo le dije que igual yo no me siento muy bien, porque incluso me arreglo. De última, me compro ahí en el Sabor Express de casa, 3 cuadras, 3 empanadas, todo eso. 9. Y si no, algo con el fútbol también. Así como digo, los botiquines. No, todos sacando fotografías. Porque la fotografía está buenísima. Todos sacando eso. De fotografía ya busqué hace años. No, así como decís vos de los botiquines. Hacer los trapos de los equipos. También. El tema Pasa de que eso no es compran mucho los... El tema de eso es que ya ahí tenés que meterte con un tercero. Vos podés llegar a diseñarlo todo, pero tenés que meterte con un tercero para que te haga las cosas así impresas. Ah, claro. No sé, boludo, ya no sé más qué inventar. O sea, todos los días pienso en algo. Canillera. ¿Eh? Canillera. Todos los días pienso en algo y... Venía a jugar con canillera al torneo. Miren, las hice yo, cómprenme. Así que si alguno tiene algún emprendimiento y necesita un empleado, yo acá estoy. Nombre, apellido, quick. 11 72 47 29 02. ¿Estás estudiando, Marto? No, encima de eso, dejé la facultad. O no la facultad, No, por si lo quieres menos ir así. ese cuatrimestre. No, así. Por eso también quería hacer. Pero en la primera tampoco saben hacer laterales. De En la verdad. cancha de Junior jugadores, boludo, no saben hacer laterales. ¡De vuelta, de vuelta! Sí, él decía, acá estamos todo un partido entero enseñándole a los pibes a hacer laterales. Literal. Es que hay un punto ya El otro día vi que un video de queda uno muy que mal. hacía así, pero literal pilló el pie dentro del arco, tipo ahí del palo y le atacaba la pelota. Uno que estaba afuera. Re gil. Él tenía una misión, pararse al lado del palo. Nadie puede decir que la pelota no toca. Él cumplió su misión, no entró. Capaz después el penal lo atajaba el arquero. Como el último recurso de la falta antes del arco. Y el padre ese que tira al arquerito para que ataque la pelota. ¿Lo tira? Que lo empuja. Sí, lo empuja y aire él- para que se tire a atajar la pelota. Encima el rival agarra el rebote y le hace el gol. Sí, El sí. nene ni se levanta. Vayan a comer. Andá al viejo Tucho. A la meseta. Boludo, ahí me pedí un pollo con champiñón con papa. ¿Dónde? Ahí en el viejo Tucho. Ah, el viejo Tucho. Mamá. Pensé que decías la meseta. La mesita del... Pizzería. La que es tipo delivery, no tenés para Es sentarte. tipo, tenés Sí. ahora No fui nunca, o sea, anterior. Eh, Pero
pero es más una pizzería de paso. Claro. Sí. Es más conocida como pizzería de paso porque Yo la vi, pero nunca comí ahí. Sí, yo pasé millones de veces por la puerta, pero nunca. sí, Sí, era como sí. pizzería de paso. Bueno, yo probé en Guerrín y en el Fortín. El Fortín, bueno, hace mucho que no como en el Fortín. Yo Pero... sí de fuertes porque reconocidas mundialmente comí solo en la meseta. La fugaceta que me dijeron es la mejor del mundo. Está buenísimo, ¿no? Es buenísimo, amigo, es una bomba esa fugaceta. Es una banda de queso de relleno con una banda de cebolla encima. Después, ¿cómo es la que está en Chacarita? O sea, yo creo que la. ¿Cuál es la chacarita? Hay una que está en Chacarita que es muy buena también. No, la verdad que sí. Yo así de restaurantes poco y nada. Es muy Meseta conocida. porque fui a comer, Claro. pero porque me llevó un amigo, si no. ¿Cómo es hoy que en se día llama? no te estoy vendiendo la meseta. Nada, sí, sí. No sé, yo- Ah, ¿cómo es que me olvidé? Es muy la conocida. que está en la Croce. No, no, no. ¿Cómo era, Martu, la pizzería que está en Chacarita? ¿El Imperio? Sí. Ah, de esa también había escuchado, no sabía que estaba en Chacarita. ¿Y la de la otra esquina cuál es? No sé cuál es la de la otra esquina. El ¿Cómo es? Imperio y en la otra esquina Sí, está sí, sí, sí. ¿Cómo es que se llama? el Imperio y. No, No, está en el centro de Río. Garrista no sé. El Imperio, que Sí, es la sí, de no me la que está acuerdo la enfrente otra. de- Se de me la hace que es entrada del un, tren. sí, un Y nombre después medio de la otra largo. esquina hay otra. Se me hace un nombre largo. No me acuerdo cómo era. Nunca fui ahí. Al Imperio yo fui. No, 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 ahí a ese. Ah, no, al otro no. El Imperio está abierto toda la noche. ¿En serio? Sí, cuando me enteré dije, No sabía. o ponele hasta las que te digan 4. 4 de la mañana. Me pareció una locura. Es un montón. Sí. Y abren a las 6. ¿En serio? ¿A las 6 de la mañana? Nada, ni idea. Le Lo digo dije, en joda, corté. no, te Cierran a las imaginas. 4, abren a las 6. Ya me está creyendo. Los chavales no duermen, se toman un break. Duerme parado. Claro. Dije que. El que sacó mejor propina en el día duerme adentro del horno calentito. El Imperio abre a las 6 de la mañana Ah, mierda. ¿Eh? y cierra a las 2 de la mañana, pero yo una vez fui más tarde y ya estaba. Se quedaron un ratito más. Y no corta, no corta todo el día. Durísimo. Y es que los fines de semana suelen tomar. Es un montón igual. El Imperio está acá. Y la otra. Ah, entonces la que te subo a seguir La del frente de. No, esta dice Santa María. Santa María. No es. No recuerdo que sea ese el nombre igual. No, pará, es la otra. Es la que está ahí al frente, literal. O sea, en la esquina de esa cuadra. No, Santa María dice la otra de la. Ah, ¿sí? Pero sí, yo sé a lo que te referís. Que es roja, tipo que tiene como cartelito medio rojo también. Sí. No está al lado de la estación. ¿Sí? ¿Sí o no? No, al frente del coso del monumento ese, ¿no? ¿No está?
te referís, pero no me lo cuento. Capaz está desactualizado. No, no creo. Hoy Tony dirigió un partido allá en ese vecino. Cuando yo me fui, él estaba diciendo, ¿El cuartito? El cuartito. No, no, no era el cuartito. No, no, imposible. No, nada que ver, no está ahí el... Es otro el nombre igual. Está en la misma... Está en la misma cuadra, boludo, pero no... Sí, por eso. Bueno, vamos a tener que ir, boludo. Bueno, dirigió Qué mal, ¿por qué no lo encuentro?